¿Cómo describirías tu relación con Dios? Puedes estar haciendo muchas cosas para Dios y aún así estar un poco lejos. Es necesario evaluarnos, considerar dónde estamos y a dónde queremos ir. Eso y mucho más hoy, aquí en la Escuela Sabática Práctica. Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Escuela Sabática Práctica. Estamos muy felices de que hayas decidido acompañarnos y te invitamos a que compartas, a que le des like, a que te quedes con nosotros y disfrutes de esta travesía que hoy comenzamos. Yo soy el pastor Gamaliel Feliciano y me honra estar con dos compañeros que amo muchísimo. Y están con nosotros. ¿Se presentan ustedes, muchachos? Claro que sí, soy Robert. Tengo el privilegio de servir en las iglesias que están ubicadas en el área de Ocala, en la Florida. Mi nombre es Juan Miguel Pacheco y sirvo también como pastor aquí en Florida, en el distrito de Fort Myers. Los tres nos encontramos en Florida disfrutando del sol maravilloso de Florida que rejuvenece, dicen, ¿no? ¿Alguito? ¿Se nota? Sí. Yo estoy más a la playa, más al sur, en el área de West Palm Beach. En el día de hoy vamos a comenzar con la lección número 1 en este trimestre, no sin antes agradecerle a los líderes en la Unión Canadiense, la Unión de Canadá, que hicieron un excelente trabajo el trimestre pasado, así que muchas gracias, compañeros. Correcto. Que la paz de Dios los acompañe y bendiciones. Sé que muchas iglesias fueron bendecidas con esa lección también, con ese repaso. Sí. Ha sido una travesía hermosa con esto de la Escuela Sabática Práctica, que de hecho ese es el énfasis. Queremos presentar la palabra del Señor, pero de una manera que la gente pueda utilizarla realmente en su vida, de una manera práctica. Correcto. Y es a lo que nos encaminamos. En el día de hoy, como mencionaba, la lección se titula Evalúate. Evalúate. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ver qué Dios tiene para nosotros. Pero si les parece, podemos comenzar con una oración. Claro, ciertamente. Oramos. Querido Padre que moras en el cielo, qué hermoso comenzar este tiempo de estudio, este trimestre de estudio, abriendo la palabra, compartiendo con amigos, pero especialmente escuchando la voz del Espíritu. Amén. Señor, ahora, al momento de discutir este tiempo, de hablar, que sea tu voz la que se escuche en cada lugar, en cada teléfono, en cada rincón que se escuche esta transmisión. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el versículo que tenemos para esta semana, ¿cuál es, Robert? Juan 15:9, pero permíteme, Gama, antes de leerlo, el título de esta primera y esta primera semana nos confronta directamente, porque si algo que nos gusta es evaluar a los demás, pero no nos gusta evaluarnos a nosotros mismos. Y aquí nos está diciendo que nos tenemos que evaluar. Y cuando nos evaluamos a veces somos bien rudos con nosotros mismos. No sé si a nuestros amigos les ha pasado lo mismo, pero a veces cuando nos evaluamos a nosotros mismos nos encontramos en problemas porque a veces no sabemos cómo evaluarnos. Sí. Entonces, este versículo que vamos a leer ahora, que es el versículo clave de la semana, nos va a ayudar a entender el mejor contexto para evaluarnos en el día a día. Me gusta. ¿Okay? Juan capítulo 15, versículo 9. Voy a utilizar dos versiones. Primero voy a utilizar la tradicional Reina Valera 1960, donde dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y ahora Jesús allí nos hace una invitación. Permaneced en mi amor. Lo dice precioso, pero me gusta mucho la versión que voy a repetirla constantemente cuando estemos compartiendo y estudiando la palabra del Señor. Me gusta mucho la versión Palabra de Dios para Todos. Normalmente la encontramos online, no la he encontrado todavía física, pero me gusta muchísimo esta versión muy cercana al original y con un lenguaje muy cercano también a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad. Miren como dice aquí en esta versión Palabra de Dios para Todos, Juan 15:9. Yo los he amado como me ama mi Padre. ¡Qué belleza! Yo los he amado como me ama mi Padre. Y ahora Él dice, permanezcan en mi amor. Es un testimonio. Así que yo creo que este es el contexto ideal para evaluarnos a nosotros mismos, que a veces lo obviamos, ¿no? Muchos de nosotros no nos evaluamos con amor, al contrario. Las evaluaciones que hacemos de nosotros mismos a veces son muy faltas de amor y por eso no nos gusta hacerlo. Y ahí Jesús nos da la premisa completa, ¿no? Yo los he amado como mi Padre me amó. Qué nivel
y la invitación a que nosotros experimentemos lo mismo. Sí. Y repasando la lección y viendo los nuevos temas que vendrán de aquí en adelante, creo que esto puede ser la base de la que usted va a estar escuchando constantemente en este estudio. Es el amor. Alguien decía por ahí, hablan demasiado del amor. Qué bueno. Aquí vamos a hablar mucho de ese amor. Porque de aquí vamos a hablar mucho de ese amor del Padre hacia el Hijo y del Padre del Hijo hacia nosotros, que es el fundamento de la salvación, y de esto que estamos hablando en toda la lección, que es el crecimiento en Jesús, es crecer en Él. ¿Cómo crecer? El memorizar más versículos, asistir más días a la iglesia, tener más cargos en la iglesia, o experimentar este verdadero amor. El amor es el contexto natural de las Sagradas Escrituras. Correcto. El Génesis comienza con amor, un mundo desordenado, y viene el Padre que ama y produce un mundo maravilloso. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Y qué es lo que encontramos al final de la historia? Un Padre que nos ama, que quiere llevarnos con Él a casa. Y en el centro de la historia está la máxima del amor, que es Cristo Jesús. Así que tratar de entender el Evangelio sin amor no es tiene descontextualizarlo. sentido. Y es que el reino que vino a presentar Jesús, uno de los principios, el principio principal. Claro, fundamental. Es el amor, el principio fundamental es el amor. Primera de Corintios 13, que muchos lo utilizan simplemente para las bodas y demás, Sí. sacado de contexto. Pero Primera de Corintios 13, básicamente en la esencia, ¿qué es lo que nos dice? Si no hay amor, no hay nada. Exacto. No hay nada. Además, Entonces, es secundario. nosotros queremos entender cosas profundas, queremos entender el futuro, queremos entender inclusive el pasado, y no podemos entenderlo correctamente porque dejamos por fuera de la ecuación el amor. Y cuando el amor no está, colapsamos. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Será que yo puedo amar? ¿Es posible amar a Jesús y no estar viviendo al mismo tiempo alineado con lo que Él quiere o disfrutándolo realmente? O que Él me ame. O entender que Él sin me estar ama. alineado. Ajá, también, ¿ya? ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo creo que es al revés. Es posible hacer todo lo que conductualmente, físicamente se puede hacer sin amarlo. Okay. Creo que es posible inclusive esconderse de ese amor y mostrar a la gente de que ese hermano sí ama a Dios. Ese hermano sí que es consagrado, y es posible vivir por lo que hace, ¿no? Por lo que hace. Es posible orar y no hablar con Dios. Es posible cantar y no alabar a Dios. Es posible leer la Biblia y no escuchar su voz. Pero sí creo que si yo amo de verdad y siento y me convenzo por el Espíritu Santo que soy amado de verdad y tengo esa relación, lo próximo es natural y como un fruto es inevitable. Adoraré, escucharé la voz, cantaré, oraré, todas las otras prácticas serán frutos naturales. De acuerdo a lo que tú describes, a veces podría ser que la iglesia se convierta en el mejor escondite. Porque estoy aparentando, nadie me busca, ¿no? Dicen por allí que el mejor escondite es el más obvio. Cuando jugábamos como chiquitos, nos escondíamos bien escondidos y ahí nos iban a buscar primero, pero cuando nos escondíamos detrás de una cortina, en el sitio obvio, pasábamos desapercibidos, en la palabra. En la iglesia, a veces, cristianos se esconden de experimentar el máximo que Dios quiere, porque se concentran en esos elementos de conducta, de apariencia, que a veces nosotros abrazamos. Yo creo que ha sido la experiencia de la mayoría de nosotros, ¿no? Casi siempre hablamos en tercera persona, pero en primera persona nos ha pasado a todos nosotros, porque venimos de cunas donde con las mejores intenciones dan de lo que recibieron, ¿no? Sí. Y a nosotros nos enseñaron fue a eso. La religión tradicional es la religión que me invita a tener un listado que yo puedo verificar si lo estoy cumpliendo o no. Donde el protagonista soy yo. Sí. Y bueno, gracias a Dios que estamos viviendo los tiempos finales. Gloria a Dios. A mucha gente le da miedo los tiempos finales. A mí me están emocionando cada vez más los tiempos finales porque que se está abriendo en la mente de muchos cristianos esa necesidad de ir a lo esencial, ¿no? Lo esencial, y en un mundo tan duro, tan difícil, entender que no estoy solo, que no estoy rechazado, sino que soy amado a pesar de quién yo soy. Es evangelio puro, son buenas noticias. Gloria a Dios. Las noticias de la salvación, ¿no? Y eso es lo que nos dice esta apertura al estudio de la semana. Correcto. Hablando de tiempos finales, Juan compartió en el libro de Apocalipsis las cartas a las 7 iglesias, y sabemos que no eran solo iglesias literales en su tiempo, sino que representan tiempos, ¿no? La última iglesia, la iglesia de la Odisea, que ilustra nuestra realidad actual, yo creo que valdría la pena que la examinemos un poco para ver
¿Qué hace Dios en favor nuestro para nosotros podernos evaluar, para ser evaluados, para que la revelación llegue y entendamos dónde estamos? Correcto. ¿Y cuál es la iniciativa que toma para procurar una respuesta de nuestra parte? Bueno, creo que es el mejor ejemplo para la pregunta que tú te hacías ahora, ¿no? Si realmente, a pesar de quien yo soy, Dios me ama, o si yo puedo amar a Dios a pesar de quien yo soy, ¿no? Esa historia de la iglesia de la Odisea, futurísticamente hablando, es genial, ¿no? Genial, digo futurísticamente hablando por el contexto que mencionaste, sí. Pero la ciudad como tal, histórica, tiene que aportarnos muchísimo, así que... Sí. ¿Qué piensas tú de eso? Tú dices la realidad de la ciudad hoy día. Claro, de la Odisea, las ruinas de la Odisea hoy hablan allá en Turquía. Cierto. Pero leamos primero lo que nos dice, lo que ibas a compartir, y luego vamos a las ruinas. Ya. Quizás la primera pregunta que nos debamos hacer es cómo nos damos cuenta de nuestra condición. De acuerdo a la historia presentada en Apocalipsis capítulo 3, comenzando en el versículo 14, con la Odisea. O en otras palabras, ¿quién revela? Atado a lo que leíste en Juan, hay un elemento de un Dios tomando la iniciativa, explicando quién nos revela. Allí en esos versículos se habla acerca del testigo fiel y verdadero, del principio de la creación. De hecho, versículos antes se nos da a entender que Jesús camina sobre las iglesias. Esa visión para mí es maravillosa porque un Dios presente que conoce mi realidad. No es que te estoy hablando desde la lejanía, sino que ando contigo y por eso te conozco, porque estoy involucrado. Porque estoy involucrado. ¿Será que la primera revelación proviene de ese testigo fiel? Apocalipsis 3 comienza diciendo en el versículo 15, yo conozco tus obras. Comienza diciendo, mira, tú tratas de impresionarme, tratas de hacer cosas muy públicas y muy privadas. Las públicas hablan de una santidad falsa, las privadas conocen verdaderamente tu corazón. Yo conozco tus obras. Sé exactamente quién eres. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío y caliente. Te cuento brevemente. Llegué a mi primer distrito, estaba solo, soltero, y una viejita me dice, pastor, tengo un regalo para usted. Y me entrega una caja nueva, pero vieja. Vieja en el sentido de que tenía muchos años, posiblemente empolvada, guardada, pero era nueva, nadie la había utilizado. ¿Y qué era? Era una tostadora. Yo nunca había tostado pan, no era mi costumbre, así que tengo por primera vez mi tostadora, tenía un paquetito de pan, desempolvo la caja, saco el aparato, lo desempolvo, se nota que es nuevo, pero tiene muchos años guardado, lo enchufo y bajo la palanquita, ¿verdad? Ustedes han visto y las resistencias se ponen rojas. Era emocionante para mí verlo, nunca antes la había visto, hace 20 años atrás. Y me doy cuenta que cuando la resistencia se pone roja por el calor, pequeñas cucarachitas empiezan a salir de dentro de la tostadora. Y salen las cucarachas y entonces me entra entre asco y pánico y desconecto y empiezo a tratar de matarlas. Boté eso, nunca más lo tuve. Creo que cuando el Espíritu llega y las pruebas llegan, las cucarachas salen. Y entiendo muchas veces que las pruebas que Dios me ha dado, tú hacías la pregunta, ¿será Dios quien revela? Yo creo que tiene el poder en su amor de presentar pruebas, crisis, situaciones difíciles que van a revelar si mi corazón tiene cucarachas o no. El fuego, la prueba, hará que en algún momento yo sepa que cuando todo está bien y mi traje está bonito y mi ropa está bonita y mi Biblia y todo lo de afuera esté bien, nadie sabe si estoy bien o estoy no. Y la imagen es que es un hombre consagrado, pero es la prueba que va a revelar lo que verdaderamente hay adentro. En Apocalipsis me dice, yo conozco tus obras y yo sé que hay cucarachas adentro. Yo sé que... Y voy a tener que poner en algún momento fuego para que no solamente disfrutar, verte el castigo, porque ese nunca es el plan de Dios, es que tú te des cuenta que estás viviendo una vida falsa con cucarachas. Me recuerdas algo que me gusta muchísimo en mi ministerio y cada vez que tengo la oportunidad lo hago, y es estar en las cárceles. El ministerio carcelario siempre me ha gustado. Voy a compartir en el futuro algunas historias al respecto de reclusos que están condenados, ¿no? Y la mayoría de mis historias vienen de una cárcel preciosa que todavía recuerdo. Y digo preciosa porque
porque se convirtió en mi iglesia favorita en la ciudad de Pendleton, en Oregon. Una iglesia adventista dentro de la cárcel, con ancianos de iglesia, diáconos, una cosa fantástica. Y entre más me fui relacionando con los reclusos y entre más la iglesia comenzó a crecer y nos comenzamos a darnos a conocer dentro del recinto, nos permitieron tener mucho más confianza, acercamiento con los reclusos. En la primera ocasión no podíamos sino simplemente saludarlos de lejos. Ya con el paso del tiempo ya podíamos abrazarlos y charlar con ellos directamente. Todos condenados a mínimo 10 años de cárcel. Y en todos ellos había un común denominador. ¿Por qué estás aquí pagando una condena? Porque un juez supo quién yo era. Y todo juez que tenía las evidencias para saber quién realmente era ese ser humano, ¿cuál era la consecuencia? Condenación. Wow. Así es como los seres humanos entendemos que funciona el movimiento judicial dentro de nuestros contextos. Y llevamos eso a nuestro plano espiritual. Y a veces vemos a Dios de la misma manera. Cuando Dios me conoce, me va a juzgar y no voy a pasar bien. Sí. Si yo me evalúo y no paso, imagínese Dios evaluándome a mí, no voy a pasar. Por eso la Biblia es tan hermosa y el mensaje es tan revolucionario, el mensaje del Evangelio, porque Dios, el amor funciona diferente, el amor verdadero funciona distinto. Y el amor de Dios, ¿qué es lo que me dice? Yo te conozco, pero no te conozco para condenarte. De hecho, es el mensaje de la iglesia de la Odisea. Sí. En el mensaje de la iglesia de la Odisea fracasa. Es una iglesia que tiene todas las características negativas, palabras terribles contra la iglesia de la Odisea, pero al final, ¿qué es lo que hay? ¿Un castigo o una oportunidad? Una oportunidad preciosa que yo creo que es la que nosotros tenemos que aprovechar al máximo, entender que ese mensaje es para nosotros hoy. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si nos quedamos con el mensaje allí, algunos se han quedado allí, ¿no? Entonces, ¿a qué ha llevado a muchos cristianos? A decir, no, yo tengo que ser frío o ser caliente, pero no puedo ser tibio. Y hemos creído que la tibieza, de alguna manera, no nos permite acercarnos al amor de Dios. Y el mensaje no es así. A pesar de la tibieza, está el Señor llamando a la puerta, ¿no? Llamando a la puerta. Aún peor, Robert. Con propuestas, ¿no? Sí, a veces hemos interpretado la tibieza como actividad insuficiente. Como necesito hacer más. Claro. Estoy tibio. No estoy frío, estoy tibio. Necesito estar caliente. Y lo comparamos con actividad y procurar. Y nuevamente, a lo que hemos ya mencionado, a ese querer hacer más para aparentar. Para aparentar. Yo crecí, mi mamá conoció del adventismo cuando yo tenía como 5 años. Y crecí en la iglesia, prácticamente, siendo anciano de iglesia ya jovencito. Cuando me fui a estudiar teología, fue un proceso para mí. Dios me fue enseñando que mi mentalidad, a pesar de que yo estaba bien activo en la iglesia y trabajaba fuerte, no era la correcta, porque yo vivía como un fariseíto. ¿Ya? Mi mentalidad cuando fui a la Universidad Adventista ahí de las Antillas en Puerto Rico fue, déjame arreglar a 2 o 3 allí. Esa era la mentalidad. Después me di cuenta de cuánto nosotros necesitamos. Que esa tibieza no era no actividad suficiente, sino apatía, autosuficiencia, disfrazada de fe. Yo tengo fe, pero no, lo que tengo es la autosuficiencia, ¿no? Y me parece maravilloso que sea Dios el que nos revele eso, el que nos muestre eso. Ese mensaje es el que aparece claro en la Odisea y todavía se ve. En Turquía, que es donde están las ruinas de la iglesia de la Odisea, es fascinante lo que sucede allí. ¿Por qué la Odisea se toma como un referente para un mensaje tan importante para todas las edades, pero especialmente para esta? Porque la Odisea en su momento era una ciudad privilegiada. Sí. Tenía 3 elementos que marcaban diferencia a la Odisea. 1, su ubicación geográfica. Era fantástica. Por eso, gracias a su ubicación geográfica, estaba muy bien localizada. Entonces era una ciudad propicia para los negocios. Entonces tenía todo tipo de negocios. La banca de la época, el Wall Street de la época estaba ahí en la Odisea. Así que tenían muchísimo poder financiero. De hecho, toda la riqueza griega en arte y demás querían tenerlo allí. Y todavía se ven muchos elementos al respecto. Y lo tercero, la mejor escuela de medicina estaba allí. O sea, tenían ubicación geográfica fantástica, era la envidia. Tenían dinero. Y tenían supuestamente salud con las escuelas de medicina. Y allí en ese contexto aparece algo
que es revolucionario. Y eso es lo lindo de verificar hoy las Sagradas Escrituras con los lugares, con los sitios geográficos. Correcto. Se me parece un poquitito a Medellín, ¿Sí? a mi ciudad, donde está allí la Odisea, porque es como una meseta que está rodeada de montañas, pero hay como un valle allí en el centro. Resulta que ellos tenían todo eso, pero había algo que no tenían: agua. Entonces tenían que traer agua de una vertiente que estaba a 10 kilómetros de allí. Así que construyó un acueducto a 10 kilómetros y estaba en las montañas, donde en invierno todavía allí se puede observar que hay nieve. Así que el agua venía fría, pero tenía otras características, y es que allí en la Odisea, alrededor de la Odisea, habían aguas termales. Por eso lo de la medicina y demás. Yeah. Entonces el agua venía fría, pero cuando llegaba a las casas, por los termales que había alrededor, llegaba tibia. Tibia. Y fue un ejemplo geográfico, literal, perfecto, Claro. para mostrar lo que hoy sucede con los seres humanos. Y es que tenemos todo. La Odisea lo tenía todo, pero no tenía lo más importante. No tenía el privilegio del agua potable, del agua que da vida. Y por eso, en ese contexto que ellos podían entender bien, el Señor les dice: mire, el problema que ustedes tienen es un problema de toda la raza humana, y lo va a tener la raza humana en el tiempo del fin. Y si tú eres práctico y evalúas esta realidad en tu vida, te vas a dar cuenta que el problema tuyo y el mío es exactamente el mismo. Andamos corriendo detrás de todo lo que le dé sentido a nuestra vida, Sí. el dinero, la salud y un montón de cosas, pero nos estamos olvidando de lo esencial, y es el agua que da vida, que es Cristo Jesús. Ahí es donde está nuestra tibieza. Nuestra tibieza no está porque hago más o hago menos. Nuestra tibieza está porque nos fundamentamos más en nuestro yo, en nuestro ego, en lo que yo puedo lograr, que en lo que Jesús puede lograr en mí. Autosuficiencia. Tremendo eso. Ahora, ¿cuál es la buena noticia en esta historia de la Odisea? Luego que se señalan todas estas cosas, hay una acción de Jesús para con la iglesia. Que no es 21. reproche. Exacto, que no es reproche, Que no es es reproche. tocar la Estoy puerta. tocando la puerta. Estoy tocando Claro. la puerta. Cuando yo cuento la historia de las cucarachas, Ajá. gente alguna vez me decía: pastor, qué bueno, es necesario que venga fuego a la iglesia para que mate salgan las las cucarachas. que mate esas cucarachas. Aquí y que tenemos algunas en la Dios iglesia. nos castigue y nos reprenda. Y le dije: hermana, no. No señalan a los demás, ¿verdad? Que No. saquen estas cucarachas. Ellos. Ah, ok. Pero el punto es el fuego. ¿Qué es ese fuego? ¿O qué sería? No es el castigo, no es el más trabajo, Ujú. es Jesús. Ya. Y no es el rencor, el odio o la maldad, o no es el castigo. Es el amor de Jesús, ese fuego. Ujú. Que para mí, humano, que necesito autocastigo para entender que me gano el cielo, no es fácil entender cómo Dios me va a transformar a mí con amor cuando yo merezco castigo. Ujú. Y hace sentido lo que decía Robert, porque esta es el consejo es: yo te aconsejo que te compres de mí oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tus desnudez, colirio para ungir tus ojos. Seguramente por un lugar tan médico, tan académico, Exacto. tenían colirio, tenían tiendas, tenían de todo, pero estaban vacíos. Ujú. Tenían todo adentro. Nosotros tenían tenemos nada. y no tenían nada. Nosotros tenemos miedo que entre el mundo a la iglesia, Mm. y tenemos a Jesús afuera, Oh, wow. pero Él está tocando la puerta. Ujú. Ahí está la buena noticia. Quiero entrar a tu casa. Tienes todo, pero no tienes nada. Quiero entrar a tu casa. Esa figura de no condenación que Ya. Pablo exalta tanto, es la que aparece aquí en el mensaje de la Odisea. Correcto. Y que nosotros necesitamos todos los días reforzar en nuestra mente. En Cristo Jesús no somos condenados. Él no aprueba nuestras acciones equivocadas, pero nos ama así estemos equivocados, y nos lleva en un proceso de transformación. Ya. Y quizás podríamos decir que ese entendimiento es el permanecer que Jesús le habló a sus discípulos. Cuando habla de la vida en Juan 15, etcétera, permanezcan. Quieren vida, permanezcan. Hay que dejar a un lado la autosuficiencia, el pensar que lo tenemos todo, para entender que lo que realmente necesitamos está tocando la puerta. Está tocando la puerta. Y de eso justamente se va a tratar el resto del estudio de este trimestre, ¿no? Exacto. Que nos va a invitar a cómo permanecer, ¿no? Cómo crecer en fe, en oración, en relación. Nos corresponde un trimestre fantástico. Maravilloso, maravilloso. Así es. Vamos a estar creciendo en esa relación con Dios. Exacto. Quizás alguno estará diciendo: qué lindo, yo quisiera me evalúo y me doy cuenta que estoy muy mal, estoy muerto. No tengo esperanza para encontrar a este Jesús, porque ni siquiera soy tibio, estoy más frío que
que algún cadáver. Alguien me dijo una vez, si tú vas en el río y ves a una persona en tu canoa y ves a una persona moviéndose en el agua, primera escena. Otra escena, estás en tu canoa y ves a una persona flotando en el agua. ¿Cuál de los dos es buena noticia? ¿Una que se está ahogando o una que se ahogó? El que se ahogó, se ahogó. Ya. El que está luchando, el que está tratando de sobrevivir, esa es buena noticia, porque hay esperanza. Entonces, a la persona que está conectada, si llegaste hasta este punto en el episodio de hoy, en esta primera lección y de aquí en adelante, si llegaste hasta aquí, es porque el Espíritu Santo está tocando a la puerta en Jesús y te está diciendo, estás luchando, luchas con la pornografía, luchas con el alcohol, luchas con todo, y te estás evaluando, el Espíritu evalúa y te dice, necesitas de Cristo, tienes esperanza. Es buena señal. Jesús está tocando la puerta en este momento en ti. Tristemente el tiempo ya se nos terminó. En esta primera edición, el primer episodio de Escuela Sabática Práctica para este trimestre. Va a ser una bendición, muchachos. Seguramente. Las próximas semanas. Si así comenzamos, es el principio, imagínense lo que viene. Y la idea es que sigamos creciendo en relación con Dios. Así que, amigos, les invitamos a que nos sigan acompañando cada semana, a que compartan con otros estos episodios e inviten a otros a conectarse con nosotros. Y nos despedimos no sin antes compartir el himno oficial del trimestre. Se titula Quiero conocerte más. Un himno muy especial que yo sé que los hará reflexionar y que deben compartirlo con los demás. Correcto. Grupos pequeños, en la iglesia, en los cultos, en todo momento. Está fenomenal. Escúchelo, practícalo, hágalo cantar con la iglesia. Será lindo cantar juntos. Hasta aquí Escuela Sabática Práctica. Será entonces hasta la próxima semana. Chicos, bendiciones. Gracias. Hasta la próxima. Encontrarme cada día contigo y en tu palabra escuchar tu voz. Quiero abrirte el corazón como un amigo y expresarte lo que siento en la oración. Quiero encontrarme cada día contigo y en tu palabra escuchar tu voz. Quiero abrirte el corazón como un amigo y expresarte lo que siento en la oración. Quiero conocerte más y más, quiero conocer tu corazón, oh Dios, mi Rey, mi Señor, que me amas tal y como soy, que me aceptas como vengo hoy, me limpias, me transformas. Quiero conocerte más y más, quiero conocer tu corazón, oh Dios, mi Rey, mi Señor, que me amas tal y como soy, que me aceptas como